y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Un clásico, Ríos Pay, 1892. Es el año de inicio de la actividad de esta destilería. Una destilería creada en una antigua mansión, que al año siguiente de iniciar da nacimiento a su primera destilación. Un whisky riquísimo, una página preciosa, de Balvenie. Dice su presentación: todos en De Balvenie tienen su propia historia única que contar, y muchos han trabajado en la destilería, refinando su oficio durante décadas. Al igual que cada botella de De Balvenie, la gente de De Balvenie está llena de carácter. La artesanía requiere habilidad, y la artesanía definitiva requiere corazón. De Balvenie hecho con el corazón. Básicamente ellos acentúan la idea de lo artesanal. Dicen que sigue vivo en De Balvenie y que es la única destilería de la Highland que mantiene esas características, los 5 pasos de la artesanía, la elaboración del whisky. Lo toman como un compromiso que dicen que aporta habilidades, conocimientos, experiencia, pasión a cada una de las etapas de este proceso, de este whisky que aman. Dicen que en un mundo de automatización, De Balvenie mantiene su corazón distintivo. Tienen la colección Cask Finish, los maridajes raros y el de las historias. Y van haciendo en la página un relato de cada una de las personas que forman parte de la historia. Los agricultores hablan de los instintos de su equipo agrícola, hablan de los hombres de Malta, porque dicen que no se trata solo de convertir al grano en la comprensión profunda del producto final, sino que se encuentra la historia en encontrar el corazón de ese grano. Hablan de los caldereros, de la habilidad necesaria para construir y reparar los alambiques de Balvenie. Hablan de los toneleros, los que fabrican las barricas donde el whisky crecerá. Acentúan permanentemente la idea de lo artesanal. Por supuesto, como tantas, dicen que son la única destilería artesanal. De Balvenie lo es. Ha recibido premios internacionales y aplausos especiales para su versión 15 años. Pertenece a William Grant e hijos, que son los mismos dueños de Glenfiddich. No es muy común que con el paso de los años la familia fundadora de la destilería siga siendo la propietaria, y tanto Glenfiddich como De Balvenie, que nació unos poquitos años después, son una agradable excepción. Uno de los atractivos justamente es lo artesanal de cada uno de los pasos. La cebada es de la propia granja, se maltea manualmente con granos de la cebada y 4 hombres voltean los granos 4 veces por día. Además hay un equipo de personas especializadas en la fabricación artesanal de los barriles. Por otro lado, los alambiques, que son únicos en el mundo porque se fabrican uno a uno por un maestro herrero de la destilería. Todos estos pasos tan cuidados y los detalles es un proceso que obviamente está especialmente valorado cuando uno toma uno de estos whiskies. Tenemos, por ejemplo, el De Balvenie Double Wood, que se llama así porque primero se envejece en barricas de ex Bourbon y luego se lo sacaban en barricas de Jerez por un periodo de entre 6 meses y 1 año, y así se termina un whisky de 12 años.
Balvenie se construyó en un terreno cercano, pegadito a Glenfiddich, en 1892. Originalmente se conoció como Glen Gordon el lugar y tomó el nombre del inmenso castillo, en ruinas, que estaba al lado. Y el nuevo castillo, también en ruinas, se hizo en 1893 y ese fue el convertido en maltería. La botella es una botella clásica, redonda, tiene un color también clásico, amarillito, y es una botella elegante pero sencilla, con un pico especialmente atractivo. El color del whisky es un color ámbar, bastante clásico también. En nariz se siente el jerez, los cítricos, la naranja, un poquito de durazno. Y si se usa un poco de agua, ahí se abren otros aromas, la vainilla, la hierba, la miel. En la boca se sienten las nueces, las castañas, la miel, galletitas, manteca. Y también se siente la maduración en jerez y aparece algún dejo de canela. Tiene un final cálido, bastante largo. Se siente la madera, la miel, los frutos secos, la vainilla. La destilería tiene 9 alambiques gorditos y de cuello corto. Entonces se fabrica un whisky con un carácter especial, meloso, dulce, muy diferente a Glenfiddich. Es un whisky muy estructurado y con muchos matices. La empresa se jacta de que no encontraremos otra de su tipo en donde se cultive su propia cebada y su propia malta, y eso no es poco. El Double Wood Balvenie tiene esta insistencia de que se madura en roble y luego se pasa al jerez para toda su plenitud de sabor, pero no es la única marca especial de Balvenie. Hay una historia de cuentos, narrativas, que justamente presenta la destilería. Hay 3 expresiones distintas en esta historia de cuentos de Balvenie. Una es The Sweet Toast of American Oak, el dulce brindis del roble americano, 12 años. La segunda es The Week of Pit, la semana de la turba, de 14 años. Y finalmente, A Day of Dark Barley, un día de cebada oscura, de 26 años. Cada historia tiene una narración contada por los propios artesanos de la destilería, historias humanas que rodean al whisky. Nos cuentan las historias del aprendiz Kesley Mackenzie o David Stewart. Gemma Patterson es la embajadora global de Balvenie y es una de las encargadas en darle voz a los protagonistas de estas historias. Ella ha conversado con varios espacios a lo largo del mundo y de hecho hay una especie de audioguía en la cata que fue grabada por Stewart, por Mackenzie, por Patterson, como para ir conectándonos en una especie de multiplataforma de whisky. Una cosa bastante novedosa. Y además se trabajaron las ilustraciones del artista Andy Lovell para acentuar incluso el trabajo de esta gama. Hasta un libro hay llamado Pursuit The Balvenie Story Collections, un libro que fue editado por Alex Preston y publicado por Canongate, con una serie de cuentos de ficción y de no ficción. La colección cuenta entonces con 3 historias de whiskies. The Sweet Toast of American Oak, el dulce brindis de roble americano, cuenta la historia de cómo las técnicas clásicas junto a las nuevas ideas dieron lugar a algo absolutamente diferente. Y una de las cosas que se cuentan es lo que le fue pasando a Kesley Mackenzie en uno de sus viajes a Kentucky. El whisky fue envejecido en barricas de Bourbon y después terminó afinado en barricas vírgenes de roble americano tostadas en de Balvenie.
Tiene, como decíamos, 12 años y se embotelló a un 43% de volumen de alcohol. Tiene notas de naranja, limón y vainilla. La segunda es The Week of Pete. En 2017, Balvenie lanzaba su Balvenie Pete Week de 14 años. Y esta es una evolución de ese whisky. Aquí se narra la historia de cómo David Stewart y Ian Miller aprovechaban una semana vacía de la destilería para experimentar con la turba en el proceso de secado. Esta historia comienza con Ian Miller, el director de la destilería, cuando un día detectó un hueco justamente de una semana en el calendario y dijo, probemos. Entonces experimentó. Había, hacía bastante poco, viajado a Islay y ahí aprendió qué hacer con la turba. Durante una semana al año entonces, de Balvenie destila un lote de malta con turba. El resultado es un whisky muy meloso como es de Balvenie, con miel, vainilla, notas cítricas y el ahumado. Este whisky se embotella a 48.3% de volumen de alcohol. A Jake of Dark Barley. En 1992, David Stewart y el equipo de malteado de Balvenie decidieron experimentar con una cebada oscura, muy tostado. El resultado se lanzó en 2006 por primera vez y el nombre fue Balvenie Roasted Malt 14 años. Pero algunas barricas se guardaron más tiempo para madurar incluso más. Y el resultado fue este whisky de 26 años que, según la marca, es un clásico, pero con obviamente más profundidad y el sabor a malta oscura. Este se embotella a 47.8% de volumen de alcohol y vale nada menos que 680 euros aproximadamente. Las botellas y las imágenes de este lanzamiento son por supuesto únicas, como lo que contienen. Trabajó en esto el artista gráfico británico Andy Lowell, que fue el encargado de poner las ilustraciones y las historias que se cuentan tanto en el líquido como en las etiquetas. Es una enorme aventura, porque es una aventura del líquido y de las personas. Son historias que se cuentan en la botella y en lo que se bebe. No es del todo cierto, o tal vez sí lo sea. Pero cuando hay una frase que identifica una destilería es como que la magia se acrecienta. Y dicen con de Balvenie que nunca antes la historia y el hedonismo se habían embotellado de forma tan sagrada. Fue una realización de La Patriada Producciones.